Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de noveno de Educación Básica. Vamos a continuar desarrollando las destrezas que hasta ayer habíamos conversado. Estábamos conversando sobre el impacto que tienen las actividades humanas sobre los diferentes ciclos biogeoquímicos. Ya habíamos estudiado algunos ciclos biogeoquímicos que vamos a recordar a continuación, ¿ok? Muy bien. Habíamos conversado de que el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo de fósforo actúan de forma sinérgica. ¿Qué significa de forma sinérgica? Significa que todos actúan en conjunto con la finalidad de que podamos tener un equilibrio en el ecosistema en general, ¿verdad? ¿Qué pasaría si una parte del ciclo del carbono se rompe? ¿O qué pasaría si una parte del ciclo del fósforo o el ciclo del nitrógeno se rompe? Obviamente no se podría llegar a esta sinergia que acabo de mencionar y por lo tanto no se podría concebir a la vida tal como nosotros la tenemos hasta la actualidad o la concebimos en la actualidad. ¿Sí? Habíamos escuchado un audio en el que hablábamos específicamente de este tema de la sinergia de los diferentes ciclos, pero sobre todo comenzamos a hablar sobre el ciclo del nitrógeno. Tal como lo mencionamos el día de ayer, el ciclo del nitrógeno es un circuito biogeoquímico que tiene la finalidad de suministrar nitrógeno para todos los procesos que involucran la vida en el planeta Tierra. El nitrógeno, que se encuentra en el ambiente y tiene una composición parte, bueno, o es parte del aire en su composición, un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, no puede ser fijado de forma natural, es decir, de que el nitrógeno atmosférico no puede ser aprovechado por el suelo, como habíamos visto en los gráficos, sino que debe tener un proceso. El proceso de la fijación del nitrógeno se da por las corrientes eléctricas, es decir, de que cuando hay una corriente eléctrica, ¿ok? El nitrógeno pasa a formar parte de un ácido, un HNOX, que tiene la posibilidad de precipitarse al suelo en forma de lluvia, ¿sí? Es decir, de que cae en forma de gotas de lluvia y moja este suelo, si queremos llamarlo mojar. Luego, este ácido en forma de HNOX tiene la posibilidad de ser absorbido en forma de amonio. El amonio, sí, después de ser tratado o de ser digerido en un proceso de digestión u oxidación por bacterias nitrificantes, va a formar los nitratos, nitratos y nitritos. Estos nitratos o nitritos son aprovechados por las plantas como abonos, es decir, que los nutrientes que requieren las plantas para su crecimiento están formados por nitratos y nitritos. Estos nitratos y nitritos, junto con los desechos orgánicos, por ejemplo, de los animales, son aprovechados por las plantas para su crecimiento y posterior tras un proceso de desnitrificación con bacterias desnitrificantes oxidantes de amonio, regresa de nuevo a la atmósfera como nitrógeno ambiental. ¿Sí? Un resumen rápido. Tenemos el nitrógeno atmosférico. Este nitrógeno atmosférico se fija en forma de HNOX por corrientes eléctricas, cae al suelo en forma de amonio, con la ayuda de bacterias nitrificantes se transforman en nitratos y nitritos que son aprovechados por las plantas, también junto con los desechos orgánicos o restos de animales. Luego, en un proceso de desnitrificación, regresará al ambiente en forma de nitrógeno ambiental. Es importante mencionar que tanto el proceso de nitrificación como desnitrificación está a cargo de diferentes bacterias. Las bacterias nitrificantes, que funcionan en una fase aerobia, y las desnitrificantes, que funcionan en una fase anaerobia. Muy bien. Luego habíamos conversado sobre la producción de abonos. El abono es una sustancia de que permite el crecimiento adecuado y acelerado de las plantas. Este abono se produce gracias a la presencia del nitrógeno. Hay una reacción de síntesis que se llama la reacción de Haber-Bosch, que tiene la finalidad de hacer reaccionar el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera, es decir, absorbe por unas tuberías el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera y le hace reaccionar con hidrógeno a altas temperaturas.
lo que va a producir el amonio que vimos antes y por lo tanto la nitrificación y desnitrificación con las diferentes bacterias. Esto puede servir muchísimo en la agricultura. El problema del uso de estos fertilizantes es que muchísimos de ellos suelen tener una alta concentración de fósforo. El fósforo es un elemento que permite el crecimiento de algas, es decir, que las algas se alimentan de fósforo. Estas algas van a contaminar los ríos y van a crear una capa verde, que es la que nosotros solemos ver en las piscinas o en los lagos cuando nos vamos de paseo, que son de algas. Este proceso se llama la eutrofización, que es el crecimiento desmedido de algas. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver un ciclo bastante interesante. El ciclo del carbono. Bueno, el carbono es un elemento fundamental para la vida como nosotros la conocemos. El ciclo del carbono nos ayuda a tener el intercambio de materia viva entre las plantas, los animales y obviamente el suelo. Pero el ciclo del carbono no actúa de forma individual, sino que también necesita, por ejemplo, del ciclo del nitrógeno para dotarse de los nutrientes necesarios para que se pueda cumplir este ciclo. El ciclo del carbono fue descubierto por los científicos europeos como Joseph Purcell y Antoine Lavoisier, que junto al ciclo del agua y al ciclo del nitrógeno forman parte de los ciclos que permiten la sostenibilidad de la vida en el planeta Tierra. Vamos a ver un video pequeñito acerca del ciclo del carbono para entender cómo funciona este ciclo, ¿ok? Los seres vivos estamos compuestos por moléculas orgánicas que contienen carbono. Este elemento se encuentra en el suelo, disuelto en el agua y en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Mediante la fotosíntesis, las plantas transforman el CO2 atmosférico o del agua en materia orgánica. Esta materia sirve de alimento para los seres vivos y el carbono pasa a formar parte de su cuerpo. Este carbono vuelve al ambiente durante la respiración de los animales y las plantas, consumen materia orgánica y devuelven este CO2 a la atmósfera o al agua. El carbono también vuelve a la atmósfera mediante procesos de combustión a través de incendios forestales, actividad volcánica, el uso de petróleo, gas natural o carbón, en actividades industriales, de transporte o domésticas. Los restos de los animales y vegetales son descompuestos por las bacterias. En este proceso también se libera el CO2 a la atmósfera o al agua, donde es utilizado nuevamente por las plantas para iniciar de nuevo el ciclo. Perfecto, jóvenes. Vamos a estudiar qué es lo que hace el ciclo del carbono. Bueno, tenemos de que obviamente el ciclo del carbono involucra a todos los seres que están compuestos por carbono, ¿sí? Muy bien. Y tenemos de que, por ejemplo, un factor externo es la luz solar. La luz solar es la energía necesaria para que se pueda producir la fotosíntesis. La fotosíntesis es la transformación de la glucosa, ¿sí? Y de los minerales que se encuentran en la planta a una fuente de energía como es la glucosa, ¿ok? Entonces tenemos que la luz solar, a partir de la fotosíntesis, va a ser aceptada por los árboles o por las plantas en este caso. Pero las plantas tienen la característica de respirar dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, ¿sí? Que se encuentra en la atmósfera, respiran el dióxido de carbono con ayuda de la fotosíntesis, es decir, que con la energía lumínica, ¿sí? Y gracias a los nitritos y nitratos que habíamos obtenido del nitrógeno de la fuente anterior, las plantas pueden crecer. Y estas plantas pueden crecer y brindar frutos o servir de alimento para otros seres vivos, como por ejemplo la cabra que vemos en esta imagen, ¿sí? La cabra tiene un proceso de respiración de oxígeno, pero exhala dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono regresa de nuevo a la atmósfera gracias a la respiración de los animales. Las plantas obviamente devolverán oxígeno para que pueda respirar esta cabra o este ser vivo en este caso. Pero no es simplemente, o no es de esta forma como regresa el dióxido de carbono o el carbono a la atmósfera, sino que también producto de los desechos orgánicos y de los desechos putrefactos, producto de la muerte de los seres vivos, también regresa el carbono a la naturaleza o al suelo.
Pero no es la única forma de que el carbono regrese a la naturaleza o al suelo, sino que también puede regresar por erupciones volcánicas en el tema natural o si no, por las emisiones producto de la combustión de fósiles, como por ejemplo los autos, las fábricas o contaminación por quemas de bosques. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes formas de que el dióxido de carbono regrese a la atmósfera. Es aprovechado por las plantas, es decir, que las plantas respiran el dióxido de carbono. Gracias a la presencia de nitritos y nitratos pueden producir este carbono en carbono orgánico que servirá de alimento para los consumidores primarios. Estos consumidores primarios en el proceso de respiración devuelven el dióxido de carbono a la atmósfera y también como desechos orgánicos. Otra forma de devolver el carbono a la atmósfera es por quema de combustibles fósiles, por ejemplo, por la producción de fábricas o si no por la respiración en la aireación que tienen los diferentes ríos y mares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuemos viendo un poquito más sobre este ciclo del carbono que nos describe cómo es lo que hay este intercambio de material. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos las rutas de intercambio entre los depósitos. Existen diferentes procesos para la devolución del carbono. Por ejemplo, hay el proceso de fermentación y descomposición. Esto se da donde los depósitos de materia orgánica son ricos en carbono y en organismos que viven de la descomposición y transformación de la materia orgánica obteniendo en energía que puede ser en forma de metano y en forma de dióxido de carbono. Es decir, que cuando la basura, por ejemplo, o los animales muertos o la materia en proceso de descomposición, tiene una devolución también de carbono. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a Cuenca, en Cuenca hay un proyecto. Este proyecto se trata de la obtención de energía, ¿sí? A través del metano. ¿Y cómo obtendrán la energía a través del metano? Entierran en diferentes capas de montañas la basura, meten unos tubos y proceso de la descomposición anaerobia con bacterias descomponedoras, pueden obtener metano y este metano es quemado en un motor de combustión y obtienen energía. O si no, también en la descomposición en la fase aerobia, en donde las bacterias pueden producir dióxido de carbono. ¿Sí? También existen la respiración y la fotosíntesis. Ya que esto es un proceso metabólico, las plantas se encargan de capturar el dióxido de carbono que existe en la atmósfera, producir oxígeno y devolver como carbono orgánico, es decir, con la producción de hojas o la producción de alimento para el consumo. ¿Sí? Muy bien, también existen intercambios gaseosos, por ejemplo, en los océanos, donde el agua de los océanos tiene la posibilidad de evaporarse con el sol. Este proceso es el vapor de agua producido en la atmósfera, libera y propicia un intercambio de gases, ¿sí? Es decir, de que se intercambian los gases en este proceso, en donde el mayor beneficiado es el fitoplancton, que tiene un proceso fotosintético para la producción de alimento para los peces y las plantas, ¿ok? También tenemos un proceso de sedimentación, que es cuando se precipita la materia orgánica al fondo oceánico, por ejemplo. Y la última forma de cómo regresa el carbono a la atmósfera es por la combustión natural o por la combustión producida por el hombre. ¿Qué quiere decir? Que se puede producir este carbono a partir de la quema de diferentes compuestos, como por ejemplo la madera o erupciones volcánicas o el consumo del gas natural para la producción o el calentamiento de los diferentes alimentos. ¿Sí? Entonces, en resumen, chicos, es necesario de que el carbono vuelva de nuevo a la atmósfera por la respiración, por la fotosíntesis, por la oxigenación de los océanos, por la sedimentación, por la combustión de productos naturales o productos del hombre, ¿sí? O producidos por el hombre, ¿sí? Vuelve el carbono a la atmósfera. Para terminar, vamos a hablar un poquito sobre el ciclo del fósforo, ¿ok? El ciclo del fósforo es el último, pero también es el ciclo más complejo de los ciclos biogeoquímicos principales, ya que el fósforo es un elemento que se encuentra abundante en la corteza terrestre, pero está en forma mineral. Es decir, que las rocas son aquellas que contienen este ciclo del fósforo. Pero aunque los seres vivos requerimos esencialmente
el fósforo, aunque en cantidades moderadas, el fósforo forma parte de los compuestos vitales, como por ejemplo los ácidos ribonucleicos, que es el ARN, y los ácidos desoxirribonucleicos como el ADN. ¿Sí? Entonces, el fósforo debe estar fundamentalmente en todos los seres vivos. Pero ¿cómo obtenemos este fósforo? Es la pregunta y vamos a ver a continuación en este video del ciclo del fósforo. ¿Ok? El fósforo es importante para los seres vivos debido a que es un factor limitante del desarrollo de los productores, ya que se encuentra en pequeñas cantidades del ambiente. Además, forma parte del ATP. El tema de hoy es ciclo del fósforo. Acompáñame y aprendamos juntos. Como te decía en la introducción, el fósforo es muy importante porque forma parte del ATP, la cual es una molécula que se llama adenosín trifosfato, que es la fuente de energía de las células. El fósforo también forma parte esencial de la molécula de ADN. Es muy importante para los seres vivos debido a que es un factor limitante del desarrollo de los productores, ya que se encuentra en pequeñas cantidades en el ambiente. El fósforo se caracteriza por tener dos ciclos, uno corto y otro de larga duración. Es considerado un elemento con ciclo sedimentario. El fósforo se encuentra en forma de fosfatos en el suelo. Los fosfatos son absorbidos por los productores. Los consumidores se alimentan de los productores y así obtienen el fósforo. Posteriormente, la descomposición de la materia de los organismos o sus desechos regresa el fósforo al suelo. El fósforo puede formar rocas por medio del proceso de sedimentación. La erosión o meteorización de las rocas regresa lentamente el fósforo al ambiente para que se incluya en el de corta duración o continúe en el de larga duración. En el caso del mar, los productores, en este caso el plancton, absorben los fosfatos disueltos en el mar, que luego se pasan a los consumidores para hacer un ciclo corto marino. Después, la descomposición de los organismos o sus desechos regresan el fósforo al mar y puede ocurrir sedimentación y formación de nuevas rocas. ¿Sabías que el fósforo puede producir eutrofización cuando llega en grandes cantidades al mar o cuerpos de agua? El fenómeno de eutrofización es cuando se da una proliferación excesiva de algas y es peligroso porque las algas pueden demandar demasiado oxígeno del agua y crear una zona con poco oxígeno disuelto y por lo tanto que no permitiría la vida. Este fenómeno se da sobre todo como resultado de la erosión de suelos que han sido fertilizados. Le quiero mandar muchos saludos a Néstor-Brown, a Dan. Perfecto, chicos. Entonces hemos visto cómo es el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo, como acabamos de ver en el video, tiene dos procesos. Puede ser un proceso largo o un proceso corto. El proceso corto se trata de que a partir de diferentes rocas sedimentarias o a partir de diferentes yacimientos en donde existe el fósforo, estos son aprovechados, como podemos ver aquí, son absorbidos por las plantas. Estas plantas tienen la posibilidad de desarrollarse y ser alimento para los consumidores primarios. Recordemos que los consumidores primarios son aquellos que se alimentaban de las plantas. Luego, estos consumidores primarios, cuando mueren o cuando defecan, tienen la posibilidad de regresar el fósforo de nuevo al suelo o al ambiente. Pero este fósforo también puede sedimentarse y puede formar diferentes rocas. Estas rocas, por procesos de erosión, van a liberar una cantidad de fósforo que puede ser retornado de nuevo al ciclo corto o si no pueden formar parte del mar, por ejemplo, o de ríos. Estos sí servirán como nutrientes del plancton, que luego servirá de alimento para los diferentes peces que pueden de nuevo defecar y regresar de nuevo este ciclo a formar parte de algunas rocas, por ejemplo. Luego, estas rocas pueden por procesos degenerativos, por ejemplo, liberar cantidades de fósforo y servir de nuevo de alimento para las plantas y así dar de nuevo de alimentar a la vaca o a los diferentes productores primarios, consumidores primarios, y regresará en forma de desechos orgánicos o de materia muerta.
Y así es como se completa el ciclo. La presencia en grandes concentraciones de fósforo puede crear el fenómeno que se llama la eutrofización. La eutrofización es el proceso del crecimiento de algas. Cuando existen muchísimas algas en la superficie o en la parte superior de un río o de un lago, no se permite que tenga la cantidad necesaria de oxígeno. Por lo tanto, producirá o hará que el cuerpo de agua tenga una demanda química de oxígeno muy alta. Esta demanda química de oxígeno garantiza la vida. Si no existe oxígeno en el agua, obviamente no va a haber seres vivos que puedan habitar esa zona. ¿Sí? Muy bien, escuchemos qué nos preparó el profe para este audio, por favor. Muy bien, hagámosle grandecito. Perfecto. Después de haber estudiado el ciclo de fósforo y haber determinado cómo se incorpora el fósforo a todas las etapas en la naturaleza, es importante también determinar que existen otros factores para que pueda haber fósforo, ¿verdad? Como por ejemplo, el fósforo proviene de minerales terrestres que por la acción de la erosión, que puede ser erosión solar, del viento o hídrica, son liberados y transportados hasta diversos ecosistemas. La acción minera humana también puede contribuir en esta etapa, aunque en caso de la minería no es un tema natural, es decir, de que es causado por un factor ajeno a la naturaleza, que en este caso somos los seres humanos. Las rocas ricas en fósforo brindan nutrientes a las plantas que fijan el fósforo en sus tejidos y de nuevo lo transmiten a las demás formas de vida animal a través de la cadena trófica que podemos observar en la imagen adjunta. A su vez, los animales retornan los excedentes de fósforo al suelo mediante, por ejemplo, las defecaciones y la descomposición de sus cadáveres una vez que fallecen, manteniendo el fósforo en un ciclo dentro del ciclo de los seres vivos. El fósforo también llega al mar, donde las algas lo filtran y lo transmiten a los diferentes animales. Además, es importante mencionar que las algas tienen la finalidad o tienen también la ventaja de producir yodo, que es ocupado también como parte del ciclo del fósforo para alimentación de diferentes seres vivos. Estos seres vivos se alimentarán de las algas, del yodo que producen estas algas y retornarán este fósforo de nuevo a la naturaleza en forma de excremento o, si no, con la putrefacción y descomposición de sus cuerpos una vez de que han terminado su vida. Perfecto. Entonces me parece que está claro, ¿verdad? El fósforo tiene dos ciclos, uno corto, uno largo. Se alimentan de plantas, sí, se alimentan de plantas en el caso de, en el mar, de las algas, y en el caso de la tierra, en los árboles, sí. Luego van a defecar y van a devolver, van a defecar o van a fallecer estos seres vivos, consumidores primarios principalmente, y van a devolver el fósforo a la naturaleza. El fósforo se almacena principalmente en las rocas y como lo dijo el profe, ¿sí? El fósforo suele ser expuesto de forma no natural, por ejemplo, en los yacimientos mineros, donde las personas encargadas de abrir las minas producen una contaminación producto de una mala práctica en la extracción de recursos mineros principales, ¿ok? Entonces, esto es lo que produce el ciclo del fósforo. Muy bien, jóvenes. Quedemos hasta aquí, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Preguntas, por favor? Preguntas, ciclo del nitrógeno, ciclo del carbono y ciclo del fósforo. El debercito, ¿cuál va a ser? El deber, vamos a dibujar el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo y el ciclo del nitrógeno en una sola imagen. Es decir, de que podemos dibujar, por ejemplo, el ciclo del carbono, en donde está la fotosíntesis, donde está el crecimiento de las plantas, el consumo de la materia orgánica por la cabra, por ejemplo, y el retorno en forma de desechos y respiración, además de las fábricas y el océano. Pero también vamos a poner de que, por ejemplo, los nitritos y nitratos que se formaban en el ciclo del nitrógeno, es decir, que dentro de la misma imagen tenemos que poner cómo se fija el nitrógeno, cómo se descompone en amonio y a partir de bacterias nitrificantes y desnitrificantes, los nitritos y nitratos sirven de alimento para las plantas que forman parte del ciclo del carbono y darán de comer a los consumidores primarios, ¿sí? Entonces, de las tres imágenes que nosotros vimos del ciclo del fósforo, del ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono, vamos a ponerlo en uno solo y vamos a poner, si es posible, con diferentes colores, cómo se interrelacionan o trabajan en sinergia
para poder concebir la vida y dotar de alimentos necesarios para que todos nosotros podamos vivir tal como nosotros, bueno, tal como lo conocemos, ¿ok? ¿Alguna pregunta, por favor, respecto al deber o respecto a la clase? ¿Alguna recomendación, tal vez? Ninguna, chicos. Perfecto. Entonces, les agradezco mucho. Voy a dejar de grabar y para conversar un ratito más.